Imaginemos por un momento un teclado de computadora. Ujú. Escribimos un documento importante y de repente notamos un patrón extrañísimo. Cada vez que presionamos dos teclas que están en extremos opuestos del teclado, aparece exactamente la misma letra en la pantalla. O sea, un error de hardware. Exacto. Visualmente son dos botones distintos. El manual de fábrica asegura que representan dos caracteres diferentes, pero el resultado final, el que se imprime en la pantalla, digamos, es idéntico. Es como si el cableado interno del sistema estuviera cruzado. Y esa disonancia es súper frustrante porque la mente humana busca consistencia, ¿no? Esperamos que exista una correspondencia directa, casi matemática, entre lo que vemos en el mundo físico y el resultado que obtenemos. Claro. Cuando esa regla se rompe, el cerebro entra en un estado de confusión operativa total. Y cuando damos un paso hacia el mundo de la lingüística y analizamos cómo el cerebro hispanohablante procesa el idioma inglés, descubrimos que ese teclado está completamente cortocircuitado. Totalmente. Así que bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de material sumamente diverso, desde inscripciones arqueológicas en piedra del latín vulgar, tomos de historia medieval, hasta guías avanzadas de anatomía fonética. Y un estudio psicolingüístico súper revelador publicado apenas en junio de 2025. Sí, ese estudio es fascinante. Nuestra misión de hoy, para quienes nos escuchan, es desentrañar por qué la mente hispanohablante sabotea de manera inconsciente su propia pronunciación en inglés, enfocándonos en esa eterna batalla campal entre la letra B y la letra V. Y bueno, descubrir los mecanismos para reconfigurar el cerebro y dominar estos sonidos de una vez por todas. A ver, para abordar este fenómeno, hay que entender primero que la ortografía y los sistemas fonéticos de nuestra lengua materna actúan como un filtro físico. Un filtro que ni siquiera notamos. Exacto. No son simples reglas que memorizamos en la escuela primaria, ¿eh? Son esquemas neurológicos y musculares que alteran profundamente cómo percibimos la realidad sonora del resto del mundo. Analicemos primero la raíz del problema. Para comprender por qué resulta tan increíblemente difícil pronunciar la V en inglés, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Sí, irnos bastantes siglos atrás. Porque ese sonido específico de la V, labio dental, ese de morderse el labio inferior, literalmente fue erradicado de la lengua española hace siglos. O sea, estamos peleando contra un fantasma. Tal cual. Lo que la historia describe es un fenómeno de evolución lingüístico conocido como betacismo. Betacismo. Ujú. En la época del Imperio Romano, el latín clásico funcionaba de manera muy distinta a lo que solemos imaginar. La letra B representaba un sonido oclusivo, fuerte y explosivo, similar a como la pronunciamos hoy al inicio de una oración. Sí, la B de siempre. Pero la V, que en sus orígenes no era una letra separada, sino una variante gráfica de la vocal U, tenía un sonido muy parecido a la W del inglés moderno. Espera, ¿como una W? Sí, sí. Una palabra como veni, de venir, sonaba más cercano a weni. ¡Wow! O sea que había una diferencia clarísima en la boca. Una requería juntar los labios de golpe y la otra requería redondearlos. ¿En qué momento se rompió ese sistema? Pues ocurría durante la transición hacia el latín vulgar, más o menos alrededor del siglo I después de Cristo. El lenguaje hablado siempre busca la economía del esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo, básicamente. Exacto. Físicamente, mantener dos posiciones vocales tan distintas para consonantes que aparecen en contextos similares requiere un gasto extra de energía. Claro, la boca se cansa. Y la forma de hablar de la gente común comenzó a relajar esa tensión. Esos dos sonidos tan distintos convergieron en un punto intermedio. Un sonido donde los labios se acercan mucho, vibran un poco, pero no llegan a cerrarse del todo ni a redondearse como una U. Y lo más fascinante de todo esto es que tenemos pruebas arqueológicas. Hay lápidas e inscripciones antiguas donde los canteros, que eran personas de la clase trabajadora, que escribían las palabras tal como les sonaban en la calle, empezaron a cometer errores ortográficos literales, tallados en piedra. Literalmente en piedra, sí. Inscribían la palabra latina vixit, que significa vivió, con la letra B, o sea, B-I-X-I-T. Vixit. Exacto. O grababan nombres como Virginio, escritos con B inicial. Virginio. Esa es la prueba definitiva, petrificada, de que para el ciudadano de a pie,
La diferencia auditiva había desaparecido por completo. Y fíjate que esos mal llamados errores son en realidad registros fósiles de la fonética. ¡Qué buena forma de verlo! El betacismo se arraigó de tal forma en la península ibérica que para la época del Renacimiento ya era un rasgo distintivo, casi folclórico de quienes hablaban español. De hecho, hay una frase sarcástica muy famosa del erudito italiano Julio César Scaliger en el siglo XVI. Ah, sí, la de Beati Hispani, Exacto. Beati Hispani, quibus vivere vivere est. que se traduce como afortunados los hispanos, para quienes beber es vivir. Es una brama renacentista excelente. Buenísima. Basada justamente en que vivere y vivere sonaban absolutamente idénticas para ellos. Pero a ver, aquí surge una gran interrogante. Dime, Si la historia demuestra que ya sonaban igual hace más de 500 años, ¿por qué los diccionarios de hoy en día nos obligan a escribir unas palabras con B y otras con V? pues la respuesta se remonta a las decisiones institucionales del siglo XVIII. Al fundarse la Real Academia Española en 1713, los académicos se encontraron con un panorama de pura anarquía ortográfica. Me imagino. Cada quien escribiendo como quería. Totalmente. La gente escribía abogado con V o escribir con V, guiándose solo por su oído. Y la RAE, influenciada por las corrientes ilustradas que valoraban muchísimo la herencia clásica, decidió imponer un criterio estrictamente etimológico. O sea, mirar hacia atrás. Sí, si la palabra original en latín llevaba B, se impondría la B en español. Y si llevaba V, se usaría la V. Se preservó el esqueleto visual de la palabra por pura genealogía. Ignorando deliberadamente que la pronunciación real en las calles ya se había unificado. Es como, volviendo a las analogías, como instalar dos interruptores de luz distintos en una pared, pero cablearlos en secreto al mismo foco en el techo. Es una analogía perfecta. O escribirlos de forma diferente en un papel. No cambia en absoluto la luz que se enciende en la habitación. Y esa desconexión entre la vista y el oído nos lleva a la anatomía pura. Si tenemos un solo foco fonético para dos interruptores ortográficos, necesitamos definir qué mecanismos físicos estamos activando realmente al hablar español. Y aquí la fonética es muy clara al desglosar lo que ocurre dentro de la boca. El español contemporáneo utiliza dos variantes principales para abarcar ambas letras. Primero, tenemos el sonido oclusivo bilabial. Que es el más fuerte. Si pensemos en palabras como barba o Barcelona, particularmente cuando inician una frase. El mecanismo es casi percusivo. Los labios superior e inferior se sellan por completo, bloquean la salida del aire desde los pulmones. ¿La presión se acumula ahí? Exacto. La presión se acumula y luego se libera de golpe en una pequeña explosión. Va. Exacto. Y el segundo mecanismo es el aproximante bilabial. Que es más suave. Sí, este ocurre por un fenómeno de inercia, cuando la B o la V se encuentran atrapadas entre dos vocales, por ejemplo en la palabra huevo o viajar. El aire ya viene fluyendo por las vocales, así que los labios intentan cerrarse, pero no lo logran por completo. Se acercan apenas lo suficiente para rozar el aire, creando un sonido mucho más continuo y sin esa explosión inicial. Pero el gran detalle aquí es que ninguno de esos dos movimientos musculares corresponde a la verdadera V del inglés. La fonética clasifica a la V inglesa como una consonante fricativa labiodental. Labiodental, sí. Es una coreografía totalmente ajena a la boca hispanohablante. Exige que los incisivos superiores descansen firmemente sobre el labio inferior, y eso fuerza al aire a pasar por esa estrecha barrera para crear una fricción ruidosa, un zumbido constante. Y esa fricción labiodental simplemente no forma parte del inventario de movimientos musculares del español moderno. Para ilustrar hasta qué punto nuestro sistema bilabial domina nuestra forma de hablar, hay un fenómeno de asimilación casi invisible, pero constante. Sí, lo que ocurre con palabras comunes como enviar o envase. Exactamente. Ese es uno de los ejemplos más reveladores. Se escriben formalmente con N y luego V. Enviar. Pero al intentar decirlas en voz alta a una velocidad normal, es físicamente imposible mantener esa estructura sin sonar como un robot. Sí, enviar. Suena súper forzado. El cerebro sabe que viene un sonido que requiere juntar los labios, la bilabial, y como medida de eficiencia anticipa el movimiento. Convierte la N, que normalmente se hace con la lengua en el paladar, en una M, que requiere cerrar los labios.
todo el mundo pronuncia envase o enviar. La inercia física de la boca aplasta por completo la ortografía. Ahora, en este punto hay que plantear una objeción muy común que seguro alguien está pensando. Muchas personas están convencidas de que su caso es diferente. Afirman que escuchan y pronuncian una distinción nítida entre la palabra vaca, con B, la estructura que va en el techo del auto, y vaca con V, el animal. Uf, sí, es un debate clásico. Jurarían ante un tribunal que hacen dos sonidos distintos. Y esa convicción es 100% real para quien la experimenta, pero las herramientas acústicas demuestran que es una ilusión cognitiva monumental. Una ilusión. Sí, lo que la mente está detectando en esos momentos no es la diferencia entre la letra B y la letra V. Está detectando lo que en lingüística llamamos alófonos. Que son las variaciones automáticas que mencionamos hace un momento. Exacto, dependiendo de si la palabra está sola al inicio de una frase o conectada a otras palabras. Claro, o sea, si alguien pronuncia la palabra vaca con fuerza y de forma aislada, hará un cierre bilabial explosivo, vaca. Si luego dice la vaca, el sonido se suaviza porque quedó entre vocales. El cerebro capta esa ligerísima diferencia de presión de aire, recuerda visualmente que una palabra se escribe con B y otra con V y ensambla una falsa conclusión. Se engaña a sí mismo. Se engaña creyendo que el cambio acústico fue dictado por la letra escrita, cuando en realidad fue dictado por la posición de la palabra en la corriente de aire. Las ondas sonoras en un laboratorio confirman que no hay intervención dental en ninguno de los dos casos. Así es. Y si la boca físicamente tiene las herramientas, o sea, los labios y los dientes, para producir ese zumbido labiodental, ¿por qué el sistema colapsa en el preciso instante en que intentamos leer un texto en inglés? Esa es la gran pregunta. Y esto nos lleva directamente a la investigación psicológica de la doctora Martínez García, publicada ahora en junio de 2025, que aborda precisamente este cortocircuito. Sí. Ese estudio aísla esta variable mediante un experimento comparativo sumamente elegante. Observó a dos grupos de estudiantes de inglés, un grupo hispanohablante y un grupo coreano. El propósito era analizar cómo procesaban ambos grupos el contraste fonético entre la B explosiva y la V labiodental al leer palabras en inglés. Y el descubrimiento central aquí es lo que denominan interferencia ortográfica. Cuando la mente hispanohablante detecta la letra V impresa en el papel, esa imagen actúa como un comando de ejecución ineludible. ¿Un reflejo automático? Sí. El cerebro mapea ese símbolo hacia su regla más primitiva. Ve una V, por lo tanto, la instrucción motora es juntar ambos labios. La ortografía literal secuestra el aparato fonador y sabotea la pronunciación antes de que el aire siquiera salga de los pulmones. Es increíble. Y el contraste con el grupo coreano es la clave para probar esta hipótesis. Totalmente. Porque el idioma coreano comparte una limitación fonética con el español. Tampoco posee el sonido fricativo labiodental de la V. No lo tienen. De hecho, cuando el coreano adopta préstamos del inglés, adapta la V transformándola en un sonido oclusivo similar a una P aspirada. Ah, sí. Así, video pasa a sonar como pitio y coffee se transforma en copi. Parten exactamente de la misma desventaja anatómica que los hispanohablantes. Sin embargo, los resultados del estudio mostraron que el grupo coreano lograba distinguir y reproducir la V inglesa mucho más rápido al leer. ¿Por qué? Porque no sufren de esta interferencia ortográfica. ¡Claro! El alfabeto. Exacto. El idioma coreano no utiliza el alfabeto latino, emplea su propio sistema de escritura, el Hangul. Al no tener el símbolo gráfico de la V incrustado en sus redes neuronales con una regla de pronunciación opuesta, pues no experimentan esa traición visual. Tiene todo el sentido. Tienen el desafío de aprender a coordinar los dientes y el labio inferior, por supuesto, pero no tienen que luchar en una guerra interna contra su propia memoria fotográfica. Exactamente. Es como lidiar con un archivo informático engañoso. El sistema operativo materno ve un archivo visual llamado v.exe y automáticamente ejecuta un programa para cerrar los labios. Cuando el inglés intenta utilizar ese mismo archivo v.exe
para ejecutar un programa de vibración dental, el sistema operativo lanza un error de compatibilidad. Y fíjate que este choque de sistemas operativos provoca un efecto dominó que va mucho más allá de las consonantes labiales. Es un patrón generalizado donde la lengua materna intenta desesperadamente someter al inglés a sus propias leyes estructurales. Fenómeno de agregar una vocal E antes de cualquier palabra en inglés que empiece con S. Clásico. Convertir spoon en spoon o story en story. Esto no es pereza articulatoria. Tiene una base estructural fascinante. Responde a las reglas de la fonotáctica. La fonotáctica. Sí, que es esencialmente el código de construcción o el plano arquitectónico de un idioma. La fonotáctica dicta qué combinaciones de sonidos son permitidas, y el plano arquitectónico del español establece una regla inquebrantable. Ninguna sílaba puede comenzar con la consonante S seguida inmediatamente de otra consonante. Es ilegal en nuestro idioma. Entonces, cuando la mente se topa con la palabra spoon, choca contra un muro arquitectónico. El cerebro evalúa la palabra, determina que es estructuralmente ilegal y actúa como un sistema de autocorrección forzada. Inserta la vocal E al inicio para crear una sílaba de apoyo, spoon, Para que cuadre. haciendo que la palabra cumpla con las leyes de construcción locales y pueda ser procesada por la boca. Y otro frente de conflicto masivo ocurre con el sistema vocálico. El español opera con 5 vocales puras, tensas y sumamente delimitadas. No hay lugar a ambigüedades, o sea, una A es siempre una A. A, E, I, O, U y ya está. Exacto. El inglés, por el contrario, despliega un espectro de aproximadamente 20 sonidos vocálicos distintos, dependiendo del dialecto, que varían en la posición precisa de la lengua, la duración del sonido y la tensión muscular del tracto vocal. Esa diferencia de tensión y duración es lo que genera la clásica confusión entre palabras como hit, de golpear, y heat, de calor. Para el hispanohablante suenan idénticas, pero la mecánica es distinta. Muy distinta. Hit usa una vocal laxa, corta, con la lengua ligeramente más baja. Hit exige tensión muscular, prolongar el sonido y elevar la lengua. El problema no es solo que la boca no sepa hacer el movimiento, es que el cerebro ni siquiera registra la diferencia acústica al escucharlo. Y a ese fenómeno se le conoce como percepción categórica. El cerebro procesa el flujo constante de sonidos del mundo y los organiza en contenedores o categorías predefinidas por el idioma materno. Contenedores mentales. Sí. Para entenderlo, imaginemos cómo procesamos los colores. Si una cultura tiene palabras distintas para azul claro y azul oscuro, el cerebro de esos hablantes percibe visualmente 2 colores totalmente independientes. Ya veo. Si otra cultura solo tiene la palabra azul, el cerebro agrupa todos esos tonos en una sola categoría visual, ignorando los matices. Trasladado al sonido, cuando el oído capta las 15 vocales adicionales del inglés, el cerebro no sabe qué hacer con ellas. Las analiza rápidamente, busca la caja más parecida entre las 5 vocales del español y las arroja dentro, borrando cualquier matiz de tensión o duración. Convierte un espectro complejo en 5 colores básicos. Tal cual. Visto así, pareciera un mecanismo neurológico de supervivencia. El cerebro, ante un estímulo desconocido que amenaza con abrumarlo, saca las herramientas de siempre e intenta forzar la realidad para que encaje. Pero, afortunadamente, la pedagogía lingüística moderna y los estudios neurocientíficos aportan una conclusión muy optimista. La percepción categórica no es permanente. El cerebro adulto conserva una enorme plasticidad. Eso da mucha esperanza. Sí, es completamente posible construir nuevas categorías sonoras, nuevos contenedores, y reescribir ese código restrictivo. Las guías metodológicas y la investigación que mencionamos de 2025 proponen rutas muy específicas para lograrlo. Si nuestras herramientas de fábrica son el problema, la solución radica en cambiar el orden en que introducimos la información. La regla de oro que proponen es radical. Priorizar el aprendizaje acústico y auditivo muy por encima de la exposición ortográfica. Se basa en un enfoque de abajo hacia arriba. Hay que aislar el sonido, exponer al estudiante a la pronunciación correcta de manera repetitiva antes de permitirle ver cómo se escribe la palabra. Para no activar el archivo uva.exe. Exactamente. Al retrasar la introducción del texto visual, especialmente letras conflictivas como la V o combinaciones de vocales engañosas, se evita activar los reflejos automáticos del español.
la mente se ve obligada a mapear el sonido basándose únicamente en su huella acústica real, creando una nueva categoría pura, libre de interferencias. Otra técnica fundamental que destacan es el entrenamiento intensivo con los llamados pares mínimos. Esto consiste en bombardear al cerebro auditivamente con dos palabras que son absolutamente idénticas en todo, excepto en ese microsonido conflictivo. Sí, contrastarlas directamente. Contrastar directamente, berry, la fruta con B explosiva, contra very, el adverbio con V vibrante. O palabras como ban, de prohibir, frente a van, de camioneta. Al despojar a las palabras del contexto de una oración, se fuerza al cerebro a prestar atención a ese detalle minúsculo. Le enseñas a la mente que ignorar esa pequeña vibración en los labios o ese cambio de tensión en la lengua altera radicalmente el significado de la realidad. Y este trabajo auditivo debe anclarse en la propiocepción, es decir, en la conciencia física del propio cuerpo. El estudiante debe observar y sentir su anatomía, como practicar frente a un espejo. Forzar conscientemente los dientes superiores contra el labio inferior. Empujar el aire hasta sentir el cosquilleo de la fricción para asimilar la V, y luego contrastarlo visualmente con el bloqueo total y explosivo de los dos labios para la B. Se trata de forjar memoria muscular desde cero. Convertir un movimiento anatómicamente ajeno en un reflejo condicionado. Ahora, escuchando toda esta evidencia sobre el sabotaje visual, a mí me surge una duda metodológica casi extrema. Las primeras etapas del aprendizaje de un idioma deberían ejecutarse en una especie de apagón textual. ¿A qué te refieres exactamente? O sea, ocultar los subtítulos, guardar los libros y aprender el vocabulario inicial totalmente a ciegas, confiando solo en el oído para esquivar la trampa de las letras conocidas. Pues, los datos sugieren que ese aislamiento textual inicial es altamente efectivo. Utilizar representaciones alternativas como los símbolos del alfabeto fonético internacional en lugar de la ortografía convencional de verdad desactiva las alarmas del sistema materno. Es un truco para el cerebro. Totalmente. Al eliminar la familiaridad engañosa de las letras latinas, le quitas al cerebro la tentación de aplicar sus viejas leyes. Lo obligas a enfrentarse a la realidad acústica desnuda del nuevo idioma. ¡Qué locura! Revisar todo este material nos deja una perspectiva asombrosa. Entramos intentando resolver un problema de pronunciación y descubrimos que nuestra lengua materna es mucho más que un vehículo de comunicación. Es una estructura arquitectónica, un filtro físico y psicológico que edita activamente la realidad antes de que tengamos conciencia de ella. Decide qué sonidos tienen derecho a existir en nuestra mente y cuáles son descartados como ruido. Sin embargo, no estamos atrapados por esa arquitectura. Para nada. Con enfoques como el trabajo de pares mínimos, la conciencia anatómica frente al espejo y la priorización absoluta del oído sobre la vista, es posible remodelar el cerebro para percibir y habitar estas nuevas realidades sonoras. Y este análisis anatómico y fonético culmina en una interrogante que, para mí, trasciende por completo el aprendizaje de idiomas. Si hoy tenemos la certeza científica de que nuestro propio cerebro filtra y anula ondas sonoras reales que impactan contra nuestros tímpanos, simplemente porque nuestro idioma no nos ha provisto de la categoría mental para clasificarlas, vale de pena preguntarnos algo. A ver. ¿Qué otras dimensiones de realidad, culturales, sociales o emocionales, somos completamente sordos en este mismo instante, solo porque nuestro vocabulario actual aún no nos ha dado las palabras para poder verlas? Ese es un pensamiento tan aterrador como fascinante para dejar flotando en el aire. Para quienes nos acompañaron hoy, la próxima vez que escuchen una conversación, pregúntense qué partes de esa realidad está editando su propia mente. Sigan cuestionando sus percepciones. Nos encontramos en la próxima Inversión a Fondo.